Hola chicos, bienvenidos al vídeo exclusivo de recomendación de libros del mes de febrero en el Patreon de la Bruja Verde. Y este mes os traigo un libro que es mítico para mi generación y que leerlo os puede hacer entender lo que pensamos y cómo ha evolucionado a nivel hispanohablante todo el tema del paganismo y de la brujería en los últimos años, en las últimas 2 décadas diría yo, ¿no? Se trata de Witches, Werewolves and Fairies de Claude Lecoté, o lo que sería lo mismo, Brujas, Hombres Lobo y Hadas de Claude Lecoté. Bueno, este libro, como digo, fue mítico, fue un bombazo cuando digamos que la gente de la comunidad pagana y brujeril o brujas paganas a nivel hispanohablante empezaron a leerlo y tal. Incluso los que no lo leyeron fueron influidos por los que leyeron este libro y comenzaron a practicar de otra manera. Hace mucho que quería releerlo para traeros la reseña de este libro y la recomendación en definitiva, pero siempre me surgen otros libros que quiero traeros también y tal, dependiendo la época, y al final lo he ido dejando, pero ya tenéis aquí la recomendación de este libro. Ya sabéis que estoy reseñando todos los libros de este autor, básicamente porque ha habido muchas personas que se obsesionaron con que los creadores de contenido reveláramos nuestras fuentes, y yo os estoy revelando mis fuentes en forma de recomendaciones de libro. Y para mí, ya os he dicho muchas veces que Claude Lecoté para mí es importante porque me da muchas respuestas de muchas cosas que creemos y de muchas cosas que hacían mis antepasados, y la verdad es que me explota mucho la cabeza. Además, no solo eso, sino que además en este libro se ve mogollón. Él nos lleva a una época en la que había una serie de creencias que se han olvidado, pero que pueden explicar totalmente cosas que hacemos hoy en día en el mundo de la magia, en el mundo de las supersticiones, de las creencias espirituales y una serie de cosas similares que realmente tratamos de explicar pero no llegamos a comprender totalmente. Y cuando volvemos atrás y vemos, en este caso, las creencias que tenían los germanos, podemos entender bastante bien por qué se creen ciertas cosas en nuestra sociedad. Es lo que os digo siempre, tenemos un cristianismo que si rascamos su superficie salen cosas de debajo, salen muchas cosas, creencias antiguas y todo lo que había antes, ¿no? El sustrato que había antes. Y eso se ve muchísimo en este libro. Bueno, este libro, aunque se llame Brujas, Hombres Lobo y Hadas, en realidad nos habla de la creencia en el doble. Nos habla de el concepto que tenían los germanos, tanto continentales como cuando llegaron a las Islas Británicas, es decir, anglosajones, la creencia que tenían los germanos en cómo se dividía el alma o qué tipos de alma había dentro del cuerpo físico, porque el concepto de alma que se tiene hoy es el concepto cristiano, que es el que suplantó a toda la creencia anterior. Entonces los germanos tenían una creencia muy diferente, creían en el Filja y en otros tipos de alma, ¿no? Distintas almas que tenían funciones distintas, y lo más importante, los cristianos piensan que tenemos un alma y que cuando nos morimos es cuando el alma sale y se va. Pero los germanos y otros pueblos antiguos, porque él además nos habla en ocasiones, en pequeños fragmentos también, de creencias relacionadas de otros pueblos como los celtas, los romanos, etcétera, pero se centra sobre todo, porque él es experto en estudios germánicos, se centra sobre todo en lo que creían las tribus germánicas. Pues los germanos no pensaban eso, no pensaban que tenemos un alma y que bueno, sale cuando nos morimos, no, ellos pensaban que tenemos distintos tipos de alma con distintos tipos de funciones, y que cada noche cuando nos dormimos, o que si nos quedamos como aletargados, o si nosotros sabemos técnicas para sacar esos tipos de almas, podemos hacerlo conscientemente. Los practicantes mágicos lo hacen conscientemente, igual que en chamanismo. Pues ellos pensaban que sale, es decir, nos quedamos dormidos por las noches y esos tipos de almas que tenemos salen y hacen de las suyas, viajan a otros lugares, visitan
a otras personas, visitan a sus enemigos y se pelean. Si les han hecho algo malo, visitan a sus enemigos y se vengan. Una serie de cosas. Si se nos aparecen, es que vamos a morir. Un montón de supersticiones tremendas y sumamente interesantes. Tenían una concepción mucho más compleja porque el sistema de creencias que sustituyó a las creencias de nuestros antepasados europeos, es decir, el sistema cristiano, o ya podríamos decir no solo el cristiano, sino los sistemas judeocristianos, son muy sencillos y a menudo no tienen mucha lógica. En cambio, los sistemas anteriores, en este caso centrémonos en el germánico, además yo soy asatruar y estudio temas germánicos, es de lo que más sé, no me voy a poner a hablar de temas celtas, eso se lo dejo a los expertos en la cultura celta. Yo me centro más en lo germánico, pues en concreto el sistema de creencias germánico era tremendamente complejo y tenía sentido, pasaban un montón de cosas y la gente creía en ello porque claro, también tenemos hoy en día personas, asatruas por ejemplo, que no creen en esto, que les gusta mucho Asatru y les gusta la mitología, pero no creen en esto, pero nuestros antepasados germánicos creían en todo esto y son la base de muchas creencias que tenemos hoy en día que parecen extrañas o que no sabemos de dónde vienen, pero si vemos en qué creían los germanos entenderemos muchas cosas. Con lo cual nos habla del doble y nos habla de... en realidad no es del doble, sino de los dobles, de todos los tipos de almas que tenemos y cómo incluso algunas de esas almas, como por ejemplo el Filya, bueno, por llamarlo alma para que me entendáis, como por ejemplo el Filya, como por ejemplo podemos tener más de una, que eso me resulta tremendamente interesante y puede explicar 1000 millones de cosas. Podemos tener más de un Filya, no solo uno. Y además ellos pensaban que si tienes más de uno eres más fuerte que los otros, ¿no? Entonces, como por ejemplo, si se nos presenta nuestro Filya es que vamos a morir, como se transmuta en animal... y por ejemplo a lo mejor estás viendo un animal en tus sueños una y otra vez y es que es el Filya tuyo o el de otra persona, o ves a dos animales peleándose en un sueño y a lo mejor son el Filya de dos personas. Explica, por ejemplo, él siempre te pone historias para que puedas entenderlo mejor, historias que son antiguas, que se narran en tal crónica y tal, y que tienen que ver con la creencia que ellos tenían, ¿no? Y por qué empezó a pensar que en el futuro iba a pasar tal cosa, pues porque tuvo este sueño y entonces eso le decía, su Filya le decía que tal. Por ejemplo, un sueño que tuvo alguien donde se posaba un cisne y luego se posaba un águila y luego aparecía otro águila que se peleaba con él y el cisne se iba con un halcón que aparecía. Claramente el cisne era una mujer que le gustaba a dos hombres, que eran los águilas, que mientras que ellos se peleaban entre ellos, llegó otro hombre y ella se fue con él. Entonces es tremendamente lógico, es que es tremendamente lógico y a la misma vez es muy simpático porque si veis estoy un poco riéndome porque además de que es lógico es muy simpático. Bueno, aquí detrás viene un esquema que me parece que es interesante para que veáis de lo que habla el libro y de cómo él, el tema central es el doble y como os he dicho, cómo veían los germanos el alma, pero para que veáis todos los tipos de cosas que derivan de la creencia en el doble. Y de todas estas cosas se habla en este libro y de más cosas. Pero bueno, es como un esquema que él hace como conclusión, ¿no? El tema central es el doble y de ahí deriva pues temas que están relacionados con la muerte, como supersticiones relacionadas con la muerte, como si te pasa esto, si ves esto te vas a morir, todo ello. Fantasmas, espíritus, apariciones, metamorfosis, pues nos habla sobre todo el tema del hombre lobo en Europa, pero también de otras metamorfosis en otros animales, básicamente nos habla de teriomorfismo, nos habla de la brujería, creencias, prácticas que tienen que ver con la brujería, que tenían que ver con el doble, con que el doble salga, que vaya a un lugar, con que las brujas son las que sacan el doble afuera y viajan a otro lugar, por ejemplo, todo esto. Vuelos nocturnos, viajes
al otro lado, que de esto hablamos un montón, cruzar al otro lado, ¿no? Es todo muy chamánico. Pesadillas, es decir, el tema de que a lo mejor hay personas que piensan que se le ha aparecido un monstruo, que se le ha puesto encima, están tremendamente aterrorizados y en realidad no es un monstruo, a lo mejor es el doble de alguien que tiene algo en contra tuyo, que está enfadado contigo y se te ha aparecido y, como yo a menudo digo, que esto siempre lo digo con mis amigos, entre comillas, pues te pega una paliza astral porque está muy enfadado contigo. Y hay gente pues que piensa que es un monstruo, que es una Strix, que es... Pero bueno, según la concepción del doble, más bien es el doble de otra persona que se te ha aparecido, ¿no? Porque el doble sale y hace de las suyas cuando dormimos, o si la persona es practicante mágico, quizás lo saca y va a otro lugar. Así que, como siempre digo, nunca enfades a una bruja. En fin, todas estas cosas que son sumamente interesantes y que tienen que ver con la Europa antigua están relacionadas con la creencia en el doble. ¿Por qué marcó a mi generación? Os estoy diciendo todo el rato que este libro marcó a mi generación. Obviamente hubo un momento en el que cuando pensamos en chamanismo pensábamos completamente en América, en sitios de América del norte o del sur, o en sitios de Asia, etcétera, ¿no? Y pensamos que la práctica chamánica estaba ahí exclusivamente, antes de que llegara todo esto del chamanismo transcultural, ¿no? Pero de pronto tenemos libros de este autor, porque este autor tiene muchos otros libros donde ahonda más en muchas de estas cosas, en hombres lobo, en seres fíricos. De pronto tenemos libros de este autor que nos están hablando de las creencias de la antigua Europa, sobre todo las creencias germánicas, y que son tan chamánicas. Nos están hablando de algo que son creencias a nivel muy chamánico de nuestros antepasados, que son creencias chamánicas a nivel europeo, porque cuando te pones a estudiar todo esto, lo primero que tú piensas es muy chamánico. Es decir, tenemos pruebas que están escritas, por ejemplo, en las sagas, porque ellos creían en ciertas cosas y estaban explicando un viaje que habían vivido como si fuera un diario que estaban escribiendo, y a la misma vez se ponen a hablar de algo que para ellos en su época era totalmente natural y que tiene que ver con sus creencias, o a explicar algo que han visto de un ritual, de algo. Y desde la concepción que tenemos nosotros en este siglo y que tenemos en el siglo XX, todo lo que explican es tan chamánico que nos damos cuenta de que realmente sí ha habido un chamanismo a nivel europeo y unas creencias antes de la llegada del cristianismo que eran muy chamánicas. Entonces, pues hubo como un boom. En mi generación, en cuanto a todo lo que tiene que ver con paganismo y con brujería a nivel pagano, hubo un boom muy grande a nivel hispanohablante con todo esto. Entonces hubo un tiempo en el que de pronto todo el mundo quería ser bruja del cerco y bruja tradicional y todo esto, y pues tiene que ver mucho con todo lo que se hace aquí. Es decir, si hablamos del vuelo del espíritu, si hablamos de cruzar al otro lado, si hablamos de lo que él llama metamorfosis, pero que yo lo llamaría transfiguración, es lo mismo. Es todo muy chamánico y él nos lo plantea como cosas en las que creían nuestros antepasados, y además nos plantea que había muchas personas que cuando llegaba la noche hacían estas prácticas y que salían y que viajaban a otro lugar y que era algo completamente normal, que la gente creía en esto y que no era nada malo. Además nos muestra qué pasó cuando llegaron los cristianos. Los cristianos llegaron y el sistema de creencias que tenían los pueblos antiguos, en concreto los germanos, lo sustituyeron por completo por un sistema que era bastante más simple y que tenía menos lógica. Sin embargo, el sistema de creencias germánico es totalmente mucho más complejo y da sentido a la mayoría de las cosas en las que creemos hoy en día. Con lo cual nos habla de un montón de supersticiones, de rituales, de cosas que se siguen haciendo hoy en día y que parten de esas creencias. Por lo tanto, claro que influyó muchísimo en mi generación, porque además es que mi generación estaba buscando esto.
hay muchas culturas que han vuelto a lo que había antes. Quiero decir, a los nativos norteamericanos, después de que les prohibieran y los castigaran por usar sus nombres nativos, por tener sus propias creencias, por hacer todo lo que hacían sus antepasados a nivel de creencias, han podido volver a recuperar todo eso. Pero ¿y nosotros, que somos europeos? Nosotros hemos pasado por algo similar, solo que en un proceso mucho más largo. La Iglesia hizo todo lo que pudo por erradicar estas creencias y por implantar su sistema cristiano y su sistema de creencias, que realmente es completamente absurdo y completamente simple comparado con el sistema germánico, que es tremendamente complejo y rico. Y nosotros no hemos tenido la oportunidad de recuperar esto hasta ahora. Ahora estamos haciendo un proceso de recuperar todo esto. Por eso yo creo que hubo un boom, y este libro y los demás, este autor, pues influenciaron muchísimo a la gente de mi generación. Y también a gente que era un poco mayor y gente menor. Y además hoy en día tenemos muchos libros que son herederos de estos libros. Y tenemos a muchas personas que están haciendo cursos que han salido de estos libros, ¿no? Entonces... bueno, yo siempre os recomiendo que compréis los libros y en el libro vais a aprender mucho más de lo que se aprende en un curso, obviamente. Te explota la cabeza completamente, lees muchas cosas que te explota la cabeza. Si bien es verdad que hay momentos que te explica algo que es un poco más denso, para mí sobre todo es muy denso cuando él está hablando, te está contando una historia, un relato, un mito, algo así, te está contando algo así, pues eso para mí es bastante más denso, aunque luego a lo mejor cuando termina te da una conclusión que es sumamente interesante. De todas maneras, os digo que el libro es muy resumido, te habla de un montón de cosas, conceptos y creencias que luego, como he dicho, algunas de ellas él las extiende más en otros de sus libros que ya más adelante reseñaremos también. Bueno, vamos a ver el índice. Vamos a ver el índice porque así pues puedes saber un poco más de lo que hay dentro del libro. Bueno, tenemos prefacios a las distintas ediciones, introducción. Parte 1. El alma fuera del cuerpo. Viaje en éxtasis, éxtasis pagano. Que por cierto, esto me hace recordar cómo él explica que muchas de las cosas que sabemos fueron recogidas por monjes que en absoluto entendían lo que estaban escribiendo, pero que cuando tú lo lees, si sabes algo sobre las creencias anteriores, te puedes estar dando cuenta de que ellos mismos no sabían lo que estaban relatando porque tenían un paradigma totalmente distinto. Pero si tú lo lees, sabes lo que quería decir la persona que lo vivió o qué le estaba pasando a la persona que lo vivió desde el punto de vista de las creencias germánicas. Entonces da la impresión de que los clérigos eran un poco analfabetos en cuanto a... Es decir, veían a los paganos como incultos y como gente vasta del campo, que los miran por encima del hombro, los clérigos y los cristianos, pero en definitiva muchos de estos clérigos eran sumamente tontos e incultos en realidad y no entendían el sistema tan complejo de creencias que tenían los paganos en realidad. Bueno, todo eso se ve aquí, es muy interesante. Un inusual concepto del alma. Parte 2. Los disfraces del doble. El doble y las hadas. El doble y la brujería. Metamorfosis. El doble y los hombres lobo. Parte 3. Viendo al doble. Autoscopia. La sombra. Reflejo. Reflexión. Es decir, se refiere al reflejo. Y la imagen. Pero cuando hablamos de la sombra aquí no estamos hablando de la sombra, la psicología, lo que tienes que enfrentar de tu interior. No, de la sombra que proyectamos en el suelo. Hay un montón de supersticiones relacionadas con la muerte y la sombra. Ver la sombra de determinada manera, si le pasa esto a tu sombra es que te va a pasar algo malo, este tipo de cosas. Y bueno, luego vienen una serie de apéndices donde te cuenta... una serie de... Bueno, aquí se extiende bastante más en el apéndice 1 sobre el alma y el doble, y luego te cuenta una serie de
de historia se extiende todo esto más por si te interesa, ¿no? Pero lo más importante está en todas estas partes del libro. Bueno, a mí me gusta mucho y una de las conclusiones que tengo al terminarlo es que nosotros, incluso cuando somos paganos, estamos tremendamente influenciados todavía por la cultura judeocristiana, incluso en la concepción que tenemos del alma, incluso en la concepción muchas veces de qué va a pasar cuando nos vayamos, estamos ampliamente influenciados por el cristianismo, debido a que, bueno, la campaña de desprestigio hacia los paganos y la violencia que hubo en toda Europa para acabar con las religiones paganas fue tan brutal, y el cristianismo y otras religiones judeocristianas se implantaron con tal fuerza, intentando destruir todo lo que había antes, que incluso cuando nosotros ya hemos dejado el cristianismo y pensamos que no tenemos creencias cristianas, la influencia es brutal. De hecho, la influencia es tan brutal que hoy en día tenemos a muchos practicantes que están todo el día metiéndose con lo cristiano, pero tienen conceptos cristianos en su creencia, como el demonio y como creer en ciertas deidades antiguas desde el punto de vista de que eran malignas y pecaminosas, como decían los cristianos, cuando en su cultura de origen no tenían nada que ver con esas deidades. Entonces, la influencia que ha ejercido el cristianismo es brutal y sigue ejerciendo una influencia brutal, y tendrán que pasar muchas generaciones para que los paganos puedan quitarse esas capas de influencia cristiana como si fueran capas de una cebolla. Entonces, cuando estudiamos el alma, cuando estudiamos el doble, en este libro nos damos cuenta de eso. Resulta difícil, y eso que yo lo leo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez en todos los libros que os reseño, donde nos hablan de cultura germánica o donde nos hablan de Asatru. Resulta tremendamente difícil entender y asimilar el concepto que ellos tenían. Para nosotros es mucho más fácil asimilarlo desde el punto de vista del chamanismo, desde la práctica chamánica. ¿Cómo se realiza la práctica chamánica? ¿Qué hay al otro lado? Cuando tú empiezas a practicar pathworking o prácticas chamánicas y a cruzar al otro lado, ahí es donde empiezas a entender todo lo que ellos creían, porque ellos también tienen ese tipo de prácticas. Ves una serie de cosas y en absoluto ves otra serie de cosas que te dicen que existe, por ejemplo, el cristianismo, y que no están ahí. Entonces, es ahí donde empiezas a entenderlo, con la práctica chamánica. O por lo menos en mi caso, ahí es donde entiendo. Ahora me explicas una serie de cosas que tienen que ver con la creencia germánica y yo lo pongo totalmente en común con experiencias que he tenido, porque soy practicante chamánico y porque cruzo constantemente al otro lado para obtener información o para solucionar asuntos. Y ahí lo puedo entender, porque ellos también hacían eso. Para ellos era una práctica sumamente común, ¿no? Para las tribus germánicas, y creían en ello y lo entendían, y si alguien les decía, pues no sé quién está viajando a tal sitio, no mueva su cuerpo porque entonces va a haber un desastre, pues ellos lo entendían perfectamente porque formaba parte de su creencia. Pues eso es lo que entiendo, que estamos influenciados hasta la médula por el cristianismo. La campaña de desprestigio fue brutal. La verdad es que siempre que pienso en cristianismo pienso en marketing. Los cristianos medievales eran expertos en marketing extremo. Es lo que pienso. Bueno, que es un libro también que estoy reseñando muchos libros de este tipo porque muchos de vosotros a menudo preguntáis ¿dónde se aprende este tipo de conocimiento? ¿Cómo estas personas pueden haber obtenido este tipo de conocimiento para poder hacer contenido de este tipo y cursos de este tipo? Bueno, los libros están ahí, están a vuestra disposición. Yo solamente os estoy enseñando qué libros son, ¿no? Y dónde podéis aprenderlo y todo esto. Bueno, es un libro que recomiendo muchísimo, sobre todo, uno, si os interesa la práctica chamánica; dos, si os interesa el tema de la cultura y la magia germánica; 3, si sois asatruar, tampoco os vendría mal, porque habla muchísimo de cultura germánica. Esos 3 son los tipos de intereses por los que os los recomiendo, ¿no? Si tenéis esos intereses, este libro os puede
ayudar. Y también os puede ayudar a entender, porque por ejemplo, si sois personas que estáis obsesionados con el viaje astral, una práctica casi imposible, cuando luego tenemos el viaje chamánico y el pathworking, y hay gente que se empeña, y luego lees estas cosas y claramente no era así, no era algo difícil, era algo que practicaba todo Dios. Con lo cual no os obsesionéis con libros de prácticas de viaje astral, porque todos los seres humanos tienen la capacidad de sacar a su doble. Y hay prácticas más sencillas. Entonces, leer estos libros os puede ayudar a entender todo eso, a entender cómo funciona todo eso. Os puede ayudar a entender cosas que os han pasado, cosas que habéis visto en sueños, visiones que habéis tenido, cosas en general que os han pasado y que no vienen en los libros de sueños y todo esto, porque es bastante más complejo o tiene que ver con otras cosas que aquí sí se habla de ello. Bueno, ya creo que os he explicado suficiente, que os he explicado bastante bien de qué va el libro y por qué es un libro importante y por qué es un libro que os recomiendo muchísimo. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y mil gracias a los que continuáis aquí en Patreon conmigo, porque me esfuerzo mucho por traeros este contenido. Mil gracias a los que me estáis apoyando y seguís aquí conmigo. Y como siempre os digo, nos leemos en la próxima entrada, nos escuchamos en el próximo podcast o nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!